Acaba de terminar el Gran Premio de la Emilia-Romagna con una carrera bastante caótica, con varios safety car, con estrategias variadas y con un resultado que nos deja el campeonato al rojo vivo. La verdad que una linda carrera en el inicio de este triple header con una largada fenomenal de Max Verstappen, y vamos a estar analizando todo lo que hay detrás, todo lo que pasó, porque fue una carrera bastante movidita teniendo en cuenta el circuito de Imola, que tiende a dar carreras bastante aburridas, ¿no? Así que vamos a analizar todo lo que hay detrás. Te invito antes a suscribirte al canal, deja un buen like y activa esa campanita si no te pierdes nada. Y también tenés las redes sociales para que me sigas, que ahí estamos a full también. Ahora sí nos metemos con lo principal, que era el tema de la largada. Una largada que sabemos en este circuito es más importante que en otro por la dificultad que tiene para adelantar el circuito de Imola. En lo que teníamos a Piastri largando por el lado de adentro, a Verstappen segundo por el lado de afuera y a Russell en la tercera posición. Cuando se apagaba el semáforo, Verstappen no traccionaba del todo bien, incluso Piastri tampoco. El que mejor traccionó de los tres de adelante fue justamente Russell, que queda encajonado prácticamente. Incluso rápidamente supera a Verstappen, se le pone con medio auto por delante detrás de Piastri, pero como dijimos, quedó encajonado. Piastri se enfoca más en cubrirlo a Russell que cubrirlo a Verstappen. Frena bastante temprano, yo creo un poquito más confiado Piastri de que bueno, lo tenía asegurado a Russell y Verstappen estaba un par de metros por detrás. Y llegó el momento Max Verstappen, ¿no? En el que Max dijo: o salgo primero de acá o termino en el muro. Lo mandó por fuera al RB21, frenando muy tarde en la línea ideal de carrera, lo que te permite frenar más tarde debido a que en esa zona hay más grip también. Fue bastante precavido, creo, Piastri, y Verstappen vio un pequeño hueco. Como siempre decimos, a Max no le puedes dejar ni medio metro, que lo va a aprovechar, y lo aprovechó. Sabía que tenía que terminar sí o sí por delante de los McLaren el día de hoy, y es lo que hizo el piloto neerlandés, que bueno, fue clave ese gran movimiento. Como digo, para mí Piastri un poquito más precavido fue. Después teníamos a Gasly, a Leclerc y Antonelli, que por ahí traccionaban bien y avanzaban posiciones. Piastri por ahí, bueno, el que perdía. Hatchard perdió dos posiciones en la largada y Hamilton perdió con Antonelli. Después teníamos rápidamente alguna que otra o caos, ¿no? Detrás, pero ya empezamos a hablar de los equipos, ¿no? Y empezando con el equipo que tuvo más complicado el día de hoy fue el equipo Haas, que tenemos a Ocon en la última posición, que abandonó, a Oliverman 17º. El equipo Haas, que Ocon tuvo un contacto en la curva, en la largada, y paró en la vuelta 1. Ahí ya prácticamente se complicó toda la carrera para el piloto del auto número 31, que después en la vuelta 27 termina abandonando justamente y saca el primer virtual safety car por un problema prácticamente de fiabilidad. Se queda parado a la salida de la curva 6, el piloto de la curva 7, perdón, el piloto francés, y ahí deja el coche en el lugar que después abandonaría también Antonelli, y esto sacaba un virtual safety car, así que muy complicado. Por el otro lado, Oliverman terminó prácticamente largando con el neumático duro para poner el medio por una vuelta y después vuelve a poner el duro en el primer safety car, en ese safety car de su compañero, y trata de ir hasta el final, pero el ritmo de Haas era bastante complicado. Creo que la estrategia no era mala, el hecho de poner el duro, poner el medio una vuelta, volver a poner el duro, pero después el otro safety car que salió le terminó complicando la estrategia al piloto del auto número 87, Oliverman, que tampoco tenía mucho más. Trataron de hacer un milagro y no les salió. Hablando del equipo Kick, tenemos a Bortoleto en la 18ª posición, a Hülkenberg 12º. Bortoleto, que tuvo una carrera en la que pasó bastante desapercibido, paró bastante temprano. Incluso Bortoleto hizo 3 paradas, porque paró primero en la vuelta prácticamente 12. Después para con el Virtual Safety Car y vuelve a parar con el Safety Car para cerrar con un neumático medio. Así que, bueno, fue el que más pasó por boxes prácticamente. Mientras que su compañero de equipo Hülkenberg terminó 12º. Terminó prácticamente a menos de 4 segundos de los puntos, que por el momento estaban los puntos Hulk, que tuvo una buena largada, pasando rápidamente a Franco. Después tuvo algún encontronazo con uno de los Williams, ¿no? Que se va un poquito ancho, o mejor dicho con Yuki Tsunoda, que se va un poquito ancho en la misma curva en Piratela. Pero me parece que fue una buena carrera de Hülkenberg teniendo en cuenta la herramienta que tiene, ¿no? Aprovechó la situación, incluso largó con el neumático duro. Bajo el primer virtual safety car puso el medio, hizo un stint de 34 vueltas con el medio para ir hasta el final y quedó cerquita de los puntos. Necesitaban un milagro prácticamente, estuvieron cerca, lo que creo que fue una muy buena carrera del piloto alemán. Hablando del equipo Aston Martin,
15º Stroll, undécimo Alonso. La verdad que la situación de Aston Martin, viendo que habían clasificado de una manera fenomenal, se habían largado quinto y octavos, pero después en la estrategia le erraron completamente. Y también el tema de, yo creo la carrera no le vino bien al equipo Aston Martin, ¿no? Que incluso Stroll terminó con la misma estrategia prácticamente de Fernando Alonso, porque paró una vuelta después de Alonso y después pararon los dos bajo safety car, largaron los dos con el medio, pusieron duro y después medio para cerrar. Y la estrategia no les vino bien, ¿no? Que bueno, 15º Stroll, como dijimos ahí, prácticamente trabado en un trencito de DRS ahí con Gasly, Lawson, Hülkenberg sobre el final. Alonso quedó en el DRS de Tsunoda, 1º, 800 milésimas, pero no tiene, bueno, era superior el ritmo de ese Red Bull a pesar de terminar con el doble de vueltas en el neumático medio Yuki Tsunoda. Alonso que por la radio por un momento desesperado gritó: soy el piloto con más mala suerte de la historia del automovilismo, ¿no? Que, a ver, pararon temprano, entraron en DRS, fueron de entrada a la estrategia que no era la correcta, le erraron ya con la estrategia, prácticamente paran rápido para cubrirse el undercut que le había hecho Sainz, que le había hecho Russell, y ahí ya se mete en tráfico y termina muy muy complicado el equipo Aston Martin, que no sé por qué no hicieron lo que hizo por ejemplo el equipo Williams o el equipo Ferrari en dividir la estrategia. Bueno, hicieron la misma estrategia con los dos pilotos, el hecho de parar con los dos pilotos y las dos paradas en la misma estrategia y no dividir, a aprovechar por ahí alguna que otra posibilidad como sí lo hizo Williams y terminó salvando el error de estrategia con Sainz, pero me parece que ahí también le erró el equipo Aston Martin. En ritmo de carrera tampoco estaban tanto como una vuelta, pero ya al entrar en tráfico con los autos tan parejos y el aire sucio se complica muchísimo para el equipo Aston Martin, que Alonso estuvo batallando, tratando de defenderse, quedó ahí al borde de los puntos. Y la verdad que tenía una posibilidad fenomenal para meterse en los puntos y acá por una cosa u otra sigue sin sumar Fernando Alonso. Veremos ya de cara a Mónaco, de cara a Barcelona. Mónaco sobre todo que es un circuito muy difícil de adelantar, que sabemos que se define el día sábado y ver el ritmo de clasificación por ahí les puede venir bien a Aston Martin, que han mostrado un paso adelante este fin de semana. Hablando del equipo Vicar, tenemos a Liam Lawson 14º, a Hatchard 9º. Liam Lawson que, bueno, pasó bastante desapercibido el piloto neozelandés. En la largada avanzó alguna que otra posición. Fue uno de los primeros en parar. Largó con el medio, puso el duro y después bajó el primer Virtual Safety Car de Ocon. Pone el duro y va hasta el final con 34 vueltas. Cierra. Pero el ritmo no estaba. No tenía mucho que hacer peleando ahí con los Alpine, con los Key, con los Aston Martin. Como digo, en ritmo muy parejo. Si no acertás con la estrategia como lo hicieron algunos que otros pilotos para salir de ese lugar, era muy difícil ir para adelante. Ya se había complicado el día sábado en clasificación. Mientras que su compañero de equipo suma y sigue. Hatchard que estaba para lograr una mejor posición, por el momento venía quinto, ¿no? Y le jugó un poquito en contra el tema del último safety car, me parece, a Hatchard, que largó con el medio, para con el virtual safety car, pone el duro e iba a ir hasta el final, pero bajo ese safety car termina parando Hatchard. Se reinician las diferencias y está con un Vicar. Y ese colchón que tenía con los Ferrari, con los Mercedes, incluso con Sainz, se terminó desapareciendo y terminó relanzando. Bueno, en esa zona se fue para atrás, lo pasaron rápidamente y terminó noveno, en lo que era, creo yo, una muy buena posibilidad para sumar puntos importantes. Como digo, habían hecho todo perfecto con el equipo Vicar, esperar hasta el Virtual Safety Car, pero ese segundo Safety Car les terminó la posibilidad de terminar, ¿por qué no?, quinto o sexto para el piloto francés, que estaba en una muy buena estrategia. Así que mala suerte, pero sigue sumando puntos, 2 puntitos más que se lleva, sigue superando a su compañero de equipo fin de semana tras fin de semana. Así que creo que bastante positivo el medio vaso lleno para Hatcher, es que se metió nuevamente a Quali 3 y nuevamente se va con puntos, pero seguramente le queda ese sabor amargo de lo que pasó. Hablando del equipo Alpine, tenemos que hablar del argentino de Franco Colapinto, 16º, de Gasly, 13º. Arrancando por el piloto francés, Pierre se complicó directamente en la largada. Recordemos que se había metido a Quali 3, incluso en la largada avanza una posición el piloto francés, pero después en un movimiento muy arriesgado, en piratela, tratar de ir por fuera con Leclerc, batallando. Mejor dicho, Leclerc lo quiere superar, ya tenía el interno, quiere aguantarlo por fuera. Gasly se va ancho, se va sobre la leca y pierde prácticamente 5 o 6 posiciones ahí. Ensucia los neumáticos y ya se complica cualquier otra oportunidad de poder sumar algún que otro puntito. Me parece que ahí Gasly tendría que haber sido inteligente y decir: la batalla no es con los Ferrari. Los Ferrari tenían muy buen ritmo y no lo iba a poder aguantar con el Alpine. Así que creo que ahí eligió mal la batalla el piloto francés y ya se complicó toda posibilidad de sumar puntos. Y después, bueno, en cuanto a la estrategia, tampoco tuvo mucha suerte, como dijimos, algo igual a lo de Aston Martin. Incluso para rápidamente con el neumático medio, pone el duro porque, bueno, al ensuciarlo, al irse fuera, también dañó, me parece, bastante. Después para con el Virtual Safety Car y va hasta el final con 34 vueltas, así que ya se complicó, creo, en esa maniobra, porque por ahí quedando ahí podrías haber optado una estrategia diferente.
Mientras que Franco Colapinto terminó la 16ª posición, el piloto argentino largó con el medio y pone el duro justo 3-4 vueltas antes de que salga el Virtual Safety Car. Creo que ahí no tuvo suerte con el tiempo Franco. Lo decíamos en la previa cuando hablamos el día de ayer post-quali, que por ahí intentar hacer una estrategia alternativa como la quiso Antonelli, como la quiso Hamilton, ¿no? Que Franco se caracterizaba por hacer eso. Bueno, no lo decían acá y le hubiera venido bastante bien. Pero bueno, suma experiencia. Franco que tuvo una carrera limpia. Tuvo una mala largada porque si bien no pierde de arranque a la hora de traccionar, llegando a Piratela en la primera vuelta lo pasan por dentro un Haas y lo pasa Hülkenberg y ahí pierde 2 posiciones rápidamente Franco. Creo que decidió tener una largada limpia, ¿no? No arriesgar después de lo que había pasado el día de ayer, completar la carrera, iba a ser muy difícil sumar puntos, en todo el caos por ahí se podría haber dado esa posibilidad, porque si vemos Yuki Tsunoda largó último y llegó décimo, pero acertó con la estrategia, ¿no? Y no estuvieron por ahí del todo con el tema de los Virtual Safety Car, no le cayeron bien, así que para Franco terminó batallando, después le dieron la orden de que lo deje pasar a Gasly, que traía neumáticos mejores, lo superó, trató de ir para adelante Gasly, pero tampoco pudo superar o pudo sumar más, y vemos dónde terminó Gasly y dónde terminó Franco, con una diferencia prácticamente entre los dos de 2 segundos atrapados en el tren de DRS. Después cuando se reinició todo, Franco puso el neumático duro para cerrar, pero no tenía mucho más, no había mucha diferencia de coche, batallando con Berman, ahí superando un Haas. Después en un momento llegó a estar una vuelta abajo de Max, ¿no? Con el safety car volvió a recuperar la vuelta, pero creo que viendo todo lo que pasó en este fin de semana, el accidente del día sábado, bueno, terminó y tuvo una carrera limpia y a pasar página e ir para el Gran Premio de Mónaco. Obviamente no era lo que se esperaba, pero vemos a su compañero de equipo que también largó dentro del top 10 y terminó 13º. No acertaron con la estrategia tampoco y el ritmo de ese Alpine, si no acertás con la estrategia de entrada, está muy muy complicado. Hablando del equipo Mercedes, tenemos a Antonelli 19º, primer abandono de Antonelli en la Fórmula 1 y a George Russell séptimo. Lo mismo creo, sobre todo para Russell, que lo que le pasó a Alpine, ¿no? El tema de la estrategia. Antonelli estaba en la estrategia correcta, porque Antonelli larga con el neumático duro y bajo el primer Virtual Safety Car pone el medio. Después da 15 vueltas al lanzamiento y abandona, algo similar a lo de Ocon, incluso queda un poquito más adelante, que a cambio de sacar un Virtual Safety Car saca un Safety Car. Pero me da la sensación de que sufrió mucho Antonelli este fin de semana con la gestión del neumático. En el Steam estiró muchísimo en el primer Steam. Fue superado por algunos que otros coches. Incluso no podía seguirle el ritmo a Hatcher o a Albon. Fue superado por los Ferrari. Después cuando el relanza con el neumático medio después del Virtual Safety Car lo pasa Hamilton, sufre y queda parado al costado de la pista. Una lástima para el piloto italiano que venía ante la posibilidad de sumar puntitos porque estaba en la misma estrategia que Hamilton, que terminó cuarto, así que creo que por ese lado estaba para sumar puntos el piloto italiano, que en la largada lo superó a Hamilton inclusive largando con el neumático duro. Pero una lástima lo que le pasó, ¿no? Problema de fiabilidad llamando la atención para el equipo Mercedes. Mientras que George Russell largó, fue el que mejor traccionó, como dijimos, quedó encajonado ahí, quedó tercero. Después lo pasó Norris rápidamente. Fue uno de los primeros en parar Russell para cubrirse por ahí del undercut de Leclerc, que Leclerc, bueno, lo terminó superando. Y vuelve a parar con el neumático o para poner otro neumático duro bajo el Virtual Safety Car de Ocon y va hasta el final. Así que tampoco tuvo la mejor de la suerte. Incluso después cuando se reinicia tras el Safety Car de Antonelli, reinicia con el neumático usado. Y ahí sufrió bastante Russell. Terminó séptimo, primera vez que termina fuera del top 5. Así que fin de semana para el olvido. Para el equipo Mercedes veremos ya de cara al Gran Premio de Mónaco, que viendo la velocidad que tiene Russell a una vuelta, cómo están para clasificar, por ahí pueden dar alguna que otra sorpresita. Hablando ahora del equipo Williams, equipo que dividió estrategias. Sainz terminó octavo, Albon terminó quinto. Sainz, que estaba por delante de Albon, habían largado muy bien, iba delante de Albon. Lo paran rápidamente a Sainz cuando para justamente Leclerc, que venía haciendo el undercut a todo, que para Alonso para cubrirse de ese undercut. Se llegó a cubrir de Alonso, no de Leclerc, pero después quedó encajonado en el tráfico. Y ahí Williams optó por dividir la estrategia, hacer lo que siempre hace Albon, que es estirar el primer stint. Bueno, Alexander Albon terminó aprovechando esa estrategia que optó de ir a una sola parada, que después se modificaría. Sainz empezó a presionar, a superar autos. Creo que el último safety car le vino bien para recortar la diferencia. Reinició con neumático usado, pudo superar al Kick, al Aston Martin. Terminó octavo limitando un poquito los daños, pero estaba ante una buena posibilidad. Se acertaban con la estrategia de llevarse muchos puntos el día de hoy. Williams la acertó con Albon, que Albon larga con el medio, estira muchísimo, bajo el primer Virtual Safety Car para, y después vuelve a parar con el otro Safety Car para poner un neumático duro. Alexander Albon, que, a ver, ese Safety Car le vino, me parece bien por un lado, pero mal por el otro. ¿Por qué? Porque la cuarta posición estaba prácticamente asegurada de Albon.
y ese safety car termina haciendo desaparecer todas las diferencias, ¿no? Ahora bien, puso neumático duro, relanzó con el neumático duro contra el usado de Charles Leclerc. Lo presionó, lo intentó pasar por fuera en Tamburello, llegando a la curva 1. Leclerc lo deja sin pista, lo tira sobre la leca. Y eso le costó la posición con Hamilton. Yo creo que si Albon lo pasaba ahí a Leclerc en esa maniobra, iba a poder presionar a Piastri. Piastri se había quedado prácticamente sin neumático. Albon estaba con neumático duro nuevo, pero le costó muchísimo poder adelantarlo. También era un Williams contra un Ferrari, aunque tenía a favor diferencia de neumáticos. Y después Leclerc le termina dando la posición en la última vuelta, ¿no? Porque por ahí le podía caer alguna penalización, lo estaban investigando a Leclerc por eso. Así que bueno, tuvo cerca la cuarta posición, por un momento pensábamos que estaba en posición de podio, ver si podía aguantar, Piastri lo pasó sin problemas, pero creo que positivo para Albon el día de hoy, que otro quinto puesto sumando muy fuerte con un monoplaza que cada vez rinde mejor. Hablando del equipo Ferrari, sexto Leclerc, cuarto Hamilton. Trabajo muy bueno de Ferrari el día de hoy comparado con lo que hicieron el día sábado, ¿no? Largaron un décimo y décimo segundo y terminaron cuarto y sexto. El ritmo era muy bueno. También acertaron con la estrategia, sobre todo el tema de Leclerc, por ahí estaba furioso por la radio cuando le cae el safety car, que estaba muy molesto, ¿no? Pero el undercut que se manda Ferrari con Leclerc a inicio de la carrera, cuando es el primero en parar y poner el neumático medio, avanza como 5 o 6 posiciones, aprovechando que Russell y Norris venían peleando, armaron un 300 de RS y lo llega a pasar a Russell en su momento, que Russell venía cuarto. Entonces avanzó muchísimo Leclerc en ese undercut. Con Hamilton intentaron lo diferente, largaron con el duro, Leclerc largó con el medio, ¿no? Paró bajo Virtual Safety Car y después reinició sobre el final con el safety car o después del safety car de Antonelli, con ya un neumático muy usado, terminó con 34 vueltas Leclerc y sufrió sobre el final con Albon, que no lo pudo aguantar. Bueno, terminó sexto, mientras que Hamilton largó con el medio, largó con el duro y paró bajo el primer virtual safety car y después pone duro con el safety car, relanza y termina cuarto. Hamilton avanzando 8 posiciones, aprovechando todo lo que el caos que sucedió y acertando con la estrategia, que es algo que no tiende a hacer por ahí Ferrari, no. Bueno, el día de hoy acertaron, también les vino bien el tema del safety car. Creo que Hamilton tenía una o dos vueltitas más, lo podía llegar a pasar a Piastri y lograr su primer podio, porque Piastri ya venía muy complicado con los neumáticos. Pero como digo, viendo el lado positivo, largar décimo segundo, caer a la decimotercera posición a la largada y terminar cuarto es algo que en la primera parte de la carrera por ahí creo que no se lo hubieran esperado. Así que estiraron buena estrategia de Ferrari, aprovechando para limitar un poquito los errores del día sábado, que sabemos del problema de ese monoplaza es la velocidad de una vuelta y es algo que tienen que corregir porque en Mónaco sabemos que es más importante que acá. Hablando del equipo McLaren, tenemos tercero a Piastri, segundo a Norris. El equipo McLaren el día de hoy erró con Piastri. A ver, erraron los dos, porque como dijimos, Piastri fue demasiado precavido en la largada, dejó un pequeño hueco, como dijimos, y lo pasó Verstappen. Ahí ya se complica. Y después erran con la estrategia. Lo meten a Piastri, lo paran bastante temprano para poner el neumático duro. Y incluso, a ver, Piastri estaba de acuerdo, porque dice, me parece que tenemos que ir con el plan A, que era dos paradas y lo meten directamente en tráfico. Sale detrás de Yuki Tsunoda por momento. Incluso la primera parada de Piastri es lenta. Pierden un segundo y medio de más. Sale detrás de Tsunoda. Tiene que empezar a superar autos, aire sucio, a desgastar sus neumáticos. Y no solo que no recortaba tiempo a Verstappen, sino que perdía tiempo. Porque salió del box a 30 segundos. Y después cuando sale el Virtual Safety Car estaba a 33. Terminó perdiendo tiempo. Erraron con la estrategia. Con el Virtual Safety Car aprovechan para pararlo a Piastri. Queda, bueno, detrás de su compañero de equipo, ¿no? Que había llegado a remontar, a pasarlo a Albon inclusive. Queda detrás y cuando sale el último safety car ya no lo paran a Piastri y sí lo paran a su compañero de equipo. Reinició segundo, pero con un neumático duro usado. Reinició justamente Piastri, que pudo aguantarlo a Norris hasta que Norris entró en DRS. Ahí lo pasó Norris con una muy buena maniobra, que ya vamos a hablar. Así que bueno, a ver, largar primero, terminar tercero con el mejor coche no es lo ideal. Como digo, producto de lo que hizo Piastri en la largada, porque ya si pasa primero a curva 1 no lo íbamos a ver a Piastri con el ritmo que tenía ese McLaren, que tampoco es que tenía tanta diferencia con el Red Bull, pero para mí tenía un buen ritmo. Y después el tema de la lesión y la toma de estrategia del equipo McLaren me pareció algo errado, sobre todo con el líder del mundial, ¿no? En cuanto a su compañero de equipo, Norris largó cuarto, llegó segundo, lo pasó rápidamente a Russell. Después decide la estrategia de estirar con el neumático medio justamente Norris, a diferencia de lo que hizo su compañero de equipo. Eso le sirvió para estar
a prácticamente 7 segundos en el primer stint de Verstappen, porque si bien lo pasó a Russell, como dijimos rápidamente, tardó 2 o 3 vueltitas en la batalla y eso le costó un poquito de tiempo, pero después se dedicó a estirar, 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 aprovechó el safety car, paró y cuando sale el segundo safety car vuelve a parar con neumático duro prácticamente nuevo, porque tenía una vuelta de uso, creo, ese neumático duro, no tenía mucho más. Y ahí es donde se viene la batalla, ¿no? El relanzamiento tarda un par de vueltas en entrar en DRS de Piastri, pero cuando lo pasa va por fuera y lo pasó muy bien. Una buena maniobra de Lando que decíamos, ¿no? Cuando hace las cosas mal, lo decimos acá, hizo todo lo que podía hacer, no tenía para ir a superarlo a Max Verstappen. Pero bastante agresivo Lando, buena maniobra, lo respetó Piastri, también aprovechó la gran diferencia de neumáticos que había, ¿no? Había una diferencia de 15 vueltas de neumático que es muchísimo, pero hizo lo que tenía que hacer, termina por delante de su compañero de equipo y le termina descontando puntos en el campeonato Norris, que el error lo cometió el día sábado en clasificación y es lo que tiene que mejorar. Hablando del equipo Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda que llegó en la 10ª posición, largó desde el pit lane. Acertó con la estrategia Yuki, largó con el duro, puso el medio bajo el Virtual Safety Car de Ocon y terminó con un stint de 34 vueltas con el neumático medio, sumando un puntito para Red Bull. En una carrera en la cual por ahí le pidieron de momento cuando Piastri había parado que trate de, bueno, ralentizarlo, ¿no? De que pierda tiempo. Venía en DRS de Vermanel, de un Haas, y con eso por ahí podía anular el DRS de Piastri a pesar de la diferencia de neumáticos. Pero ¿qué pasa? Comete un error entrando a las últimas 2 curvas a Rivazza, se va un poquito ancho y sale muy pegado Piastri y a pesar de los dos tener DRS lo pasa sin inconvenientes. Después tuvo algún que otro contacto con Carlos Sainz en una maniobra, pero largar último con un coche que lo tuvieron que hacer de nuevo desde el pit lane y avanzó 10 posiciones aprovechando ese Virtual Safety Car y el tema de la estrategia con una muy buena gestión del medio sobre el final. Me pareció que limitó bastante los daños Yuki y el problema está siendo sobre todo en esa cual y esa gran diferencia que hay con su compañero de equipo, que otra vez demostró Verstappen por qué es el mejor piloto del mundo. Verstappen que no había traccionado de una buena manera, incluso largaba desde el lado de afuera, sabía que se tenía que jugar todo en la primera curva y así lo hizo, donde vio un pequeño hueco, lo pasa de una manera tremenda a Oscar Piastri, casi se rozan, queda con el auto dentro de la pista, ¿no? Piastri no fue lo agresivo que fue en Jeddah, que lo dejó sin pista. Acá, como digo, una vez que Piastri tocó el freno, ya creo que fue demasiado temprano y ahí vio el hueco Max y Max estaba decidido ya de entrada, que por momentos lo había pasado Russell, como digo, había quedado por momentos tercero en la largada y pasó estirando por fuera a la primera posición y ahí, bueno, una vez que tomó la punta Verstappen se dedicó a gestionar, a marcar la diferencia con Piastri, que por momentos cuando Piastri para, Verstappen ya sacaba 2 o 3 segundos y eso era muy bueno. Decidieron mantenerse a su estrategia, no responder a lo que hizo McLaren y ahí fue muy buena la decisión del equipo Red Bull. Para con el Virtual Safety Car, lo que le deja un colchón de 20 segundos prácticamente con el que venía segundo, ¿no? Una carrera de las más tranquilas y las que nos tenía acostumbrado Verstappen en 2023 o principio de 2024. Y después para con el Safety Car para poner otro neumático duro y mientras los McLaren se peleaban detrás, él reinicia muy bien, prácticamente en la primera vuelta ya lo saca de DRS a Piastri, que no tuvo ninguna posibilidad. Y el piloto neerlandés se hace con otra victoria esta temporada. Había quedado muy cerquita de lograr el mejor tiempo en la pole. Creo que a la hora de traccionar al Red Bull está costando un poquito desde el cajón. El McLaren tracciona mejor, incluso el Mercedes traccionó mejor. Pero en la velocidad de vuelta está muy parejo y va a ser clave de cara a Mónaco. Lo positivo para Red Bull es que el ritmo estuvo. Estos cambios y estas mejoras que pusieron en el monoplaza dieron un paso adelante. Habló Verstappen de que tiene una mejor ventana operativa al coche, algo que es bastante positivo. Y da la sensación de que se acercó un poquito, así que creo que tiene que estar contento Max. Descontó 10 puntos en el campeonato a Piastri, que sabemos que es el principal rival. No hay problema con Norris, yo creo que este título se va a pelear entre Piastri y Verstappen. Y además tuvo a Norris ahí en la segunda posición que le sirvió de colchón contra Oscar Piastri. Así que muy buen trabajo del equipo Red Bull, que necesita sí o sí que Tsunoda den un paso adelante. Por lo menos que se meta ahí, que esté cerquita o que se acerque un poco más. Porque Verstappen terminó luchando hoy nuevamente contra los dos McLaren y así todo terminó por delante, pero sabemos que esto le permite al equipo McLaren por ahí hacer estrategias diferentes como lo hizo el día de hoy. Con Piastri hacer una estrategia, con Norris otra estrategia y vos cuando estás solo prácticamente no tenés esa posibilidad. Incluso cuando a Tsunoda le dieron la orden de mantener a Piastri ni siquiera le pudo hacer perder tiempo. Hablando del campeonato, tenemos a Oscar Piastri primero, que sigue con una diferencia que no es tan abultada como lo era después de Miami. Terminó tercero, 15 puntos, 146 en total. Norris era cerca, Norris que queda a 13 puntos, le descuenta 3 puntitos, mientras que Verstappen le termina descontando 10 puntos y queda a 22 del piloto
australiano, bastante positivo para iniciar la gira europea y el triple header, ¿no? Viendo las diferencias de coche que ha habido en esta primera parte de la temporada. Russell sí, ya hay un corte, ¿no? Ahí Russell con 99 en la cuarta posición. Leclerc quinto, Hamilton supera a Antonelli, que cae a la séptima posición debido al abandono. Albon sigue sumando muy fuerte, está a 8 puntitos de Antonelli en la octava posición. Ocon noveno y Stroll en la décima posición. Mientras que tenemos en el campeonato de constructores a McLaren, que sigue marcando una diferencia tremenda, prácticamente duplicando en puntos casi o un poquito menos, ¿no? Al equipo Mercedes, que está en la segunda posición. Red Bull se mantiene ahí con los puntos de Verstappen, ¿no? Es increíble, 131 puntos de los cuales sumó prácticamente Max Verstappen 124. O sea, hay solo 7 puntos que ha aportado Yuki Tsunoda. Ferrari en la cuarta posición. Williams quinto, que ya tiene un colchón bastante grande con el equipo Haas, que queda sexto. Séptimo Aston Martin. Octavo el equipo Racing Bull, que se acerca a Aston Martin con esos 2 puntitos Hatchard. Noveno Alpine. Y décimo el equipo Sauber. Ahí analizamos lo que sucedió en el Gran Premio de la Emilia Romagna, lo que nos deja el inicio del triple header. Ya nos vamos para Mónaco, donde también la clasificación va a ser muy importante. Un fin de semana que va a tener un extra con paradas obligatorias. Así que creo que se viene una linda parte de la temporada con un Verstappen que va recortando, con un Red Bull que da un pasito adelante. Y creo que si sigue de esta manera podemos tener unas lindas carreras y un lindo campeonato en este 2025. Cierro por acá, déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.